Buenas noches, bienvenidos al programa Conversando con el doctor Fernando Montúfar. Es para mí un gusto darles la bienvenida y principalmente darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Gerardo Martínez. Él Gracias. es neumólogo, especialista en cuidados intensivos. Él es, ¿cómo se llama?, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente hizo el posgrado de Medicina Interna en el Hospital San Juan de Dios. Posteriormente se fue a México a hacer la especialización en neumología, en cuidados intensivos. Por muchos años fue jefe de intensivo de San Juan de Dios. Es actualmente uno de los neumólogos principales del Hospital El Pilar y es el gerente médico de lo que son los hospitales La Paz en Guatemala. Él es una persona de una amplia experiencia en el área de neumología. Me atrevería yo a decir que es uno de los mejores neumólogos en Guatemala y probablemente en Centroamérica. Le queremos dar la bienvenida. Gerardo, es un gusto tenerte acá con nosotros y pues queremos aprovechar tu presencia para pues hablar de temas muy importantes que obviamente van relacionados con el problema de la obesidad. Tanto que el tema de hoy es problemas severos respiratorios del paciente obeso. Ok. Entonces, bueno, la primera pregunta, o para que arranquemos con el tema, sería, ¿cuáles son los problemas respiratorios que el paciente obeso, a diferencia del paciente no obeso, puede presentar y que en un momento determinado puede traerle problemas severos? Ok, antes que nada, buenas noches a todos y te quiero agradecer la invitación que me hiciste para poder platicar con ustedes un poco de este tema tan apasionante. Pues yendo al tema, definitivamente la obesidad, no solo para los problemas cardiovasculares que se miraban hace 30, 40 años y para otros un montón de este tipo de problemas nos traen, sino es el problema pulmonar, se ha venido viendo desde hace 15 años aproximadamente, en el que la gente que tiene sobrepeso tiene muchas otras complicaciones pulmonares que antes no las mirábamos. Por ejemplo, los pacientes asmáticos, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dígase bronquitis crónica o enfisema. Estos pacientes, además de tener ya su problema de base, van a tener sobrepeso, y el sobrepeso lo que nos va a traer va a ser más problemas todavía de tipo respiratorio. ¿Y por qué? Porque es muy sencillo pensar. Es más fácil mover una masa, por ejemplo, de 100 libras que una masa de 300 libras, que obviamente lo que lo tienen que mover va a ser siempre va a ser el tórax y los músculos. Y eso es lo que nosotros llamamos sencillamente el trabajo que tiene que desarrollar el cuerpo para poder llevar a cabo esto. Y esto nos hace gastar demasiada energía, nos hace cansarnos mucho, nos hace que nos agotemos mucho, y es por eso que la gente obesa, la gente que tiene sobrepeso, tiene este problema. Pero aquí lo interesante tal vez es que vamos a dividir un poquito los obesos, vos sabés mucho mejor que yo de esto, que aquellos que tienen, y toda la gente está enterada de esto, porque yo seguro que toda la gente conoce esto, que es el índice de masa corporal, que es una medida que sabemos dónde anda la gente. Para tenernos todos en la misma base, sabemos que por debajo de 25 no es que estemos todos bien, pero sí obviamente estamos en un buen peso, en un peso por lo menos por debajo de obeso. De ahí nos vamos al sobrepeso hasta 30, de 30 a 35 es obeso, y ya por arriba ya es un obeso grave, y para llegar a obeso mórbido, que es por arriba de 40 índice de masa corporal. El doctor les va a explicar cómo se saca esto, es la cosa más sencilla, es una simple operación matemática. Nosotros sabemos que la gente que está en los primeros, dígase el sobrepeso y probablemente el obeso, no vamos a tener mayores complicaciones. Algo que sí se nos tiene que quedar es que no vamos a tener mayores complicaciones desde el punto de vista pulmonar severo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro pulmón va todavía a poder llevar a cabo la función en una forma adecuada siempre y cuando esté normal. Miren, muy importante, siempre y cuando esté normal. Pero si esta persona pasa en un índice de masa corporal de 35 a 38 y no digamos 40, ya comienza a tener problemas pulmonares. Ya los alvéolos, por así decirlo, ya no se distienden, o sea, su pulmón no tiene la capacidad de distender al alvéolo. Y al no tener la capacidad de extender al alvéolo, no tener la capacidad de meter el aire y sacarlo en una forma adecuada y ordenada, tenemos el grave problema que metemos al paciente en lo que se llama falta de oxígeno, hipoxemia. Y esto obviamente es sumamente grave, porque si nosotros comenzamos a trasladar esto a más adelante,
nos puede traer trastornos de otro tipo, como sea cardíacos por falta de oxígeno, cerebrales también por falta de oxígeno y en sí un montón de enfermedades más. Pero si este paciente tiene asma, si este paciente tiene bronquitis crónica, enfermedad obstructiva crónica y no digamos una neumonía, una infección, las cosas se complican tremendamente porque ya tenemos 2 trabajos más que darle al pulmón. Mover a los músculos de respiración y por supuesto al pulmón. Mover más ese pulmón, no lo puede mover porque obviamente ya tenemos una masa muy grande y 2, tenemos una infección o un proceso ya establecido en el pulmón. Así es que eso es algo muy importante que sepamos que eso es, y eso se llama síndrome de hipoventilación alveolar. Eso no es importante que se les quede, también lo importante que se les quede es que obviamente sí tenemos esa complicación. Y si a esta gente la ponemos a hacer ejercicio, inmediatamente nos damos cuenta que no tolera prácticamente nada, que se queda muy cansada. Y si seguimos adelante, ¿qué nos va a pasar? Pues son esas pacientes que todos ahora sabemos, se llama que los roncadores, que no solo todo el que ronca está enfermo, ¿no es cierto? Mucha gente que no ronca está peor todavía que la gente que no ronca, se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño, que todo el mundo ahora maneja ese término, y este se da también en un porcentaje alto. En la gente que al dormir, obviamente por el sobrepeso, por la edad y por otros factores más, obviamente tienden a cerrar la vía aérea superior, dígase laringe, dígase faringe y obviamente un poquito antes de entrar a la tráquea, y eso nos obstruye y la gente comienza con trastornos para tratar de respirar. El peso que ya tiene en el cuello y encima el distender esa caja torácica tan grandota, pues obviamente nos hace meternos en este síndrome de apnea obstructiva del sueño. El problema es que no es el que ronca, ni porque no deja dormir a la pareja, o porque no deja dormir a los amigos, o porque los hijos se quejan. El problema máximo aquí es que la gente se nos viene el oxígeno para abajo. Y aquí es donde sí tenemos que tener problemas, porque es cuando podemos tener pacientes que se nos ponen hipertensos, que se duermen durante el día, gracias a Dios que se puedan dormir, pero si van manejando, es la gente que puede tener algún accidente automovilístico por esto, o sencillamente la gente que se mantiene de mal humor porque no ha dormido bien durante toda la noche. Entonces, esto sí nos trae trastornos neurológicos, cardíacos, nos trae trastornos de relación sociales, y esto es algo que se ve mucho en la gente con apnea del sueño, no importando el peso que tenga. Alguien puede preguntar, doctor, pero hay gente que es delgada y lo tienen. Sí, esta es otra cosa, es hablar de otro tema en la cual sí, pero la mayoría de gente que tiene apnea de sueño, arriba del 80%, es hombre con sobrepeso y además tiene alguna enfermedad asociada como es hipertensión. Y esto obviamente es muy importante para que nosotros podamos entender que la gente obviamente tiene que tener un cuidado enorme con el peso porque nos ayudaría a quitarnos un montón de cosas antes de. Ahora, en un momento determinado, se puede dar el caso de que alguien con apnea de sueño de repente amanezca muerto, digamos, Sí, por así decirlo. claro que sí, Fernando. Eso es lo que trataba tal vez de explicar, es ¿por qué? Porque cuando a ustedes se les baja el oxígeno, sufre todo, riñón, corazón y por supuesto más cerebro. ¿Y qué es lo que pasa? Si una persona está pro a hacer una arritmia cardíaca, por cualquier razón, la hipoxemia, la baja de oxigenación, es uno de los mejores inductores o los mejores switch para desarrollar una apnea, una arritmia que probablemente va a ser de tipo mortal. Y estas son las arritmias que obviamente muchas veces mata a la gente en la madrugada, cuando uno dice, se quedó muerto, amaneció muerto, obviamente le dio un infarto masivo y eso le pasó. Probablemente puede ser que haya hecho una arritmia, que haya hecho un infarto, pero lo más seguro es que fue una arritmia mortal, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero sí, eso nos puede llevar. Por otro lado, son la gente que de repente a las 2, 3 de la mañana se despierta con dolor de cabeza, que no puede mover un brazo o todo un cuerpo, el hemicuerpo de un lado o del otro lado, o sencillamente parálisis, o sencillamente ahogándose, o sencillamente la gente pierde el conocimiento y se da cuenta la pareja o la persona que está durmiendo con él. O sea, y esto si no lo manejamos, también se muere el paciente. Y si está solo, lo más seguro es que vomita, aspira y se muere. O sea que estas son las causas, obviamente, que nos puede llevar una persona que está con sobrepeso, que nos baja la cantidad de oxígeno, que nos hace apneas de sueño y encima obviamente nos puede hacer un tipo de estas arritmias o de estas enfermedades cerebrovasculares que decimos ahora. Ahora, es muy común que ahora la gente se automedique con pastillas para dormir, porque obviamente
es que no duermo bien o me cuesta dormir y bueno, compran en la farmacia Lexotan o algún tipo de medicamento que es derivado de ¿cómo se llama? Benzodiazepinas. Benzodiazepínicos. Obviamente, en un paciente obeso que haga eso, automedicarse, pues el riesgo es mucho mayor también de que en un momento determinado pierda todavía más rápido el estado de conciencia y la fuerza para poder respirar, ¿no? O sea que de alguna forma puede ser contraproducente que se estén automedicando. Entonces es algo muy común que uno ve que 2, 3 pastillas se toman a veces para dormir, entre ellos lírica o alguna otra cosa por algún problema neurológico y que prácticamente están poniendo en peligro su vida constantemente con el uso de esos medicamentos. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿tiene solución ese problema de la apnea de sueño? Sí, solo para agregar un poquitito, las benzodiazepinas definitivamente y el alcohol juntos, que es lo peor de todo, que mucha gente, el alcohol con la benzodiazepina lo que nos hace es el miedo que tenemos nosotros en los hospitales. Le damos a este paciente algún sedante para dormir. Si en los hospitales tenemos miedo de hacerlo, la gente indiscriminadamente lo hace en la casa y es severamente peligroso. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas y cualquier inductor del sueño lo que hacen es que el estado de alerta de la persona lo privan, lo bajan y el centro respiratorio también lo disminuyen. Entonces estamos haciendo dos cosas. Primero, privándolo de que pueda despertarse fácilmente y segundo, deprimiendo el centro respiratorio y estas personas son las que obviamente también pueden fallecer. Me preguntaba si esto se puede solucionar. Definitivamente, la apnea, síndrome de apnea obstructiva del sueño en pacientes con sobrepeso que no tengan otra característica más que eso, el bajar de peso podría ser que nos quitara, que podría ser el castigo de usar todas las noches el tratamiento, que es una mascarilla para que le da una presión positiva, para que de esa forma pueda respirar y no se obstruya a la persona. Pues claro, bajar de peso es una solución severa, lo difícil es obviamente que lo haga la mayoría de personas, ¿verdad? Claro, sí, pues obviamente para eso pues existirán métodos naturales, etcétera, una infinidad de cosas. Ahora, en una persona obesa, sin necesidad de llegar al peso ideal, podría ser que con 50 libras menos o 30 libras menos lograra disminuir el problema de la apnea de sueño. Sí, lograr disminuirlo sí, es muy difícil quitarlo muchas veces, ¿verdad? Pero sí, con bajar a un peso casi ideal, no es que es casi seguro, en una persona joven lo puede lograr llegar a quitarse el CPAP. El CPAP es el tratamiento que utiliza la gente que es una mascarilla que se pone durante la noche. Voy a repetir esa palabra mucho, el CPAP. Y esto obviamente, respondiendo a tu pregunta, sí se puede lograr cuando nosotros quitamos definitivamente una gran cantidad de peso de la persona, de cualquier forma, como sea, pero de eso sí lo podemos lograr, Fernando. Ahora, digamos, el tipo de CPAP o en qué momento sería el CPAP, ¿esto tendría que, digamos, abocarse a un laboratorio de sueño o que un neumólogo? ¿Cómo tendría que hacer la persona para saber, en primer lugar, si tiene apnea de sueño? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de aparato utilizar? Porque me imagino que no es como ir a una farmacia, deme un CPAP, sino es algo específico, ¿no? Sí, miren, aquí vamos a hablar de dos tipos de aparatos. El primer tipo se llama el CPAP, que lo que quiere decir es presión continua en la vía aérea. O sea, es un que nos impide que se nos cierre aquí a nivel de laringofaringe, que se nos cierre. El otro tipo se llama B-level, 2 niveles, que es para gente que tiene apnea de origen central. Eso de aquí arriba, que por alguna razón no entendemos por qué dejan de mandar la señal y hacen apneas centrales. No es el caso de una persona obesa, porque la persona obesa no tiene ese problema normalmente, sino lo que tiene problemas es que se le está obstruyendo a la vía ahí. ¿Cómo uno puede hacer el diagnóstico? Definitivamente haciendo un test que se llama poligrafía de sueño y si sospechamos que haya algo neurológico, hacer lo que se llama la polisomnografía de sueño. La primera es un aparato del tamaño de un celular, probablemente con 2 o 3 cablecitos que se pueden llevar a casa, se les explica cómo se hace y punto. Y salimos del problema, el día siguiente lo regresa, se baja la información y ya se puede decir si el paciente tiene o no tiene apnea del sueño. La polisomnografía sí es
es un método que se tiene que hacer en un laboratorio de sueño en el cual es un poco más sofisticado, más trabajoso y es la razón por la cual tiene que hacerse en eso. Claro, el segundo nos da más información que el primero, pero con el primero el 97-98% de las veces estamos haciendo el diagnóstico. Y el diagnóstico es muy sencillo. Nos demuestra que la gente deja de respirar más de 5 veces, más de 10 segundos cada vez y nos hace una caída. Ahora todos hablamos mucho de eso, de la saturación, la caída de la oxigenación, más del 4%, eso se llama una apnea. Si eso lo repite 5 veces en una hora es normal. Pero si lo repite 15, 20, 30, 40, 50, hasta 100 veces, eso es totalmente anormal. Ok, perfecto. Desde el punto de vista del problema del sobrepeso, ahora que está como de moda, por así decirlo, pues es un problema actual que es el COVID. Una persona obesa ¿por qué tiene más riesgos que una persona no obesa a la hora de adquirir la enfermedad, de tener complicaciones? Qué pregunta más difícil me hace el doctor Montúfar. Es un examen el que me está haciendo. Bueno, sí, para comenzar, entre los factores de riesgo, creo que el que comenzamos hace 6 meses ya, 7 meses de esto, la primera vez que sabíamos que el paciente de riesgo era aquel mayor de 65 años de edad, la persona que tenía hipertensión, que era diabético, que tenía alguna enfermedad pulmonar previa y que fuera hombre. Ese es otro factor de riesgo. Y esos han ido cambiando, si quieren, no en que han desaparecido, pero sí han cambiado en prioridad. Sobrepeso ha pasado a todos. La primera causa, la primera riesgo de una persona de que se le complique el COVID, no es que va a tener riesgo de que se le va a pegar antes, no, lo mismo. Cualquier persona sana, ya sea de un peso normal o peso obeso, esta persona va a tener el mismo riesgo que se contagie. Tal vez aquí lo importante es cómo va a responder esta persona. Los obesos, pues lamentablemente son los que peor responden. ¿Por qué? Pues no tenemos, y esa es una pregunta muy difícil de contestar, pero alguien te puede decir, es que va a tener a la hora de hacer una neumonía, va a tener más trabajo, lo que hemos estado hablando, más trabajo su pulmón para poder manejar toda esa carga. Ya la neumonía más todo el sobrepeso que le estamos poniendo alrededor. Es un factor de riesgo tremendamente alto. Lamentablemente se da más en los hombres y lamentablemente es probablemente ahorita casi la primera causa que nos lleva a un paciente a ventilación mecánica. Y meter a un paciente a ventilación mecánica, o sea, al estado crítico, lo último que está un paciente, es obviamente altamente peligroso y la mortalidad es cuando se nos sube para arriba. Ahora, digamos, como obviamente estuvimos oyendo hace un rato, de que un problema respiratorio puede, digamos, arrastrar problemas cardíacos, problemas de todo tipo, iniciando por un problema respiratorio. El paciente obeso, por la misma hipoxia crónica, la cual, digamos, puede estar sufriendo, por así decirlo, puede desarrollar hipercoagulabilidad, pues puede tener una sobrecarga de células rojas por el hecho de que, como su oxígeno es poco, necesita producir más células rojas para oxigenar mejor los tejidos. Esa hipercoagulabilidad, que obviamente está muy relacionado con los problemas pulmonares del COVID, de que se produzca trombosis a nivel pulmonar, podría ser también un problema, digamos, predisponente a una complicación a la hora que un paciente obeso adquiera COVID por la hipercoagulabilidad que tiene. Sí, ese es el problema de la persona obesa, que cualquier cosa para ellos va a ser más riesgo que cualquiera de nosotros. Lo que está el doctor explicando es que tiene el riesgo de hacer más coágulos una persona. Sí, tiene más riesgo de hacer coágulos la persona obesa que una persona que no es obesa. ¿Por qué? Sencillamente, los principios de medicina hace en 1800 algo, hay una cosa que se llama la triada de Virchow. Y lo interesante ahí que dice éstasis, lentitud. Y la gente obesa tiene eso, lentitud en la circulación. Además, lo que está diciendo el doctor, que este COVID-19 tenemos el problema que aumenta la coagulabilidad. O sea que entonces tenemos dos factores ya. Uno, obviamente, éstasis, lentitud. Y el otro, obviamente, va a ser que va a tener más riesgo a que haga coágulos. La tercera causa no la tenemos aquí.
aunque podría ser en algunas personas, es que tengamos lesión en los vasos que sí por donde pasa la sangre. Esas son las tres no teorías, sino para que uno piense que es el riesgo de tener uno algún problema de coágulos. Ahora, esos coágulos, como muy bien lo explicó el doctor, se forman muchas veces en las piernas y se van al pulmón, pero con esa enfermedad también se nos forman en el pulmón y obviamente nos desarrollan lo que es una embolia pulmonar. Entonces, fíjense, pues ya tenemos neumonía, tenemos embolia pulmonar, tenemos una persona obesa y una persona que probablemente tiene bronquitis crónica porque fumó, pues obviamente no tenemos ya dónde poder hacer el intercambio gaseoso porque ya todo está lesionado. Hay una pregunta que muchas veces nos hacen los pacientes. A muchos pacientes les da miedo hacer operaciones selectivas, digamos, una operación para bajar peso, una operación de cirugía bariátrica, pues normalmente no es una emergencia, es una cirugía electiva. Pero muchos pacientes dicen, pero ahorita que está la pandemia, mejor me cuido o mejor no me opero y espero a que pase la pandemia para operarme porque así no tengo menos chance de contagiarme o de complicarme. Obviamente, esta enfermedad ya vino para quedarse. De alguna forma, tal vez ya vamos a aprender a vivir con ella, a tener menos miedo, pero no quiere decir que va a desaparecer ni con las lluvias, ni con las tormentas, ni por el calor. O sea, de alguna forma siempre va a estar. Entonces, en un momento determinado puede ser contraproducente. Bueno, voy a esperar hasta el otro año para tratar mi sobrepeso, porque en ese periodo de tiempo de espera también se pueden presentar complicaciones y si se llega a enfermar, digamos, por estar esperando al tratamiento, le puede ir peor. Ahora, aquí viene una pregunta que probablemente la respuesta no la sepamos. El hecho de que una persona se opere o esté recién operada, ya sea de bariátrica, ya sea de cualquier cirugía, ¿la pone más en riesgo de adquirir la enfermedad del COVID? No, ahí estamos. Sobre eso, claro, si alguien, lo que aquí tenemos, y es donde menos riesgo tienen, ¿saben por qué? Porque es cuando más se cuida a la gente. Nadie te puede entrar a ver, nadie te puede ir a ver. Si te vas a la casa, tienes que pasar sentada en la casa y que nadie te vea. Ahí bajamos el riesgo. En el posoperatorio de una operación electiva, que es lo que dice el doctor, una operación que no es tan necesaria, se le dice electiva. La acción de emergencia, hagamos lo que hagamos, la tenemos que hacer, ¿verdad? Estemos en pandemia o no en pandemia. Ahora, la gente tiene miedo por los hospitales. Fíjense que ahorita los hospitales de los que conocemos, yo les diría donde más seguro me siento es en el hospital. Pues, ¿cómo hace posible? Me dicen eso. Sí, porque es donde más nos cuidamos, donde nos andamos todo el tiempo con la mascarilla, en donde andamos todo el tiempo con lentes, en donde nos lavamos las manos constantemente, en donde tenemos la presión de todo el tiempo estar viendo un montón de letreros, lávese las manos. Y esto obviamente lo que quiero traducirles es, no es más riesgoso. Es más riesgoso que no se operen porque la persona obesa, si adquiere la enfermedad, el riesgo le aumenta. De tener complicaciones. Yo acabo de tener una experiencia de un patojo de 24 años de edad que lo único que tenía era sobrepeso. Se fue al hospital una semana. Gracias a Dios, un patojo de 24 años de edad. ¿Y cuál es el factor de riesgo? Definitivamente era el sobrepeso. Entonces, yo diría que yo no tengo ninguna contraindicación para decirle a una persona, opérese cuando obviamente, ahorita en pandemia, porque si usted le da ahorita, en 2 meses con sobrepeso, le va a ir peor que si ya se ha operado y le da entre 2 meses cuando ya ha bajado, que ha bajado 60, 70 libras, ya es otro mundo. Claro, sí, pues ya disminuye los riesgos, por así decirlo. Por el sobrepeso. ¿No? Claro. Ahora, digamos, volviendo al tema de las enfermedades en general del paciente con sobrepeso, el paciente asmático o con hiperreactividad bronquial secundario a reflujo o algo así que también a veces va de la mano con el paciente obeso, la hiperreactividad bronquial o las alergias como el asma bronquial, en un momento determinado puede tener más complicaciones el paciente con sobrepeso o es el mismo principio. Siempre lo mismo, aunque no le va a dar COVID, un paciente asmático, un paciente pocoso, un paciente con enfisema, un paciente con enfermedad restrictiva, un paciente con una infección, si está con sobrepeso, ya entramos con desventajas, porque el sobrepeso nos cuesta más hacer todo desde el punto de vista los medicamentos, si el paciente necesita oxígeno, es más, si el paciente necesita que se le apoye con algún sistema respiratorio, es más difícil, y no digamos si uno lo mete al ventilador, eso es un dolor.
meter a un paciente, nosotros decimos lo último que queremos hacer es meter a un paciente con sobrepeso al ventilador porque para salir nos cuesta mucho por muchas razones. La primera razón es que el paciente se acostumbra inmediatamente al ventilador. Le gusta porque ya no tiene que hacer esfuerzo para respirar. Y eso obviamente nos trae un problema más. Pero sí, el paciente asmático en sí, sí. El paciente pulmonar, si le da COVID, obviamente tiene más riesgo de tener un poquito más problemas. Pero si el paciente tiene COVID, tiene asma, por ejemplo, o tiene bronquitis crónica, y es obeso, estoy seguro que nadie quisiera tener a ese paciente, porque son los pacientes que de veras, cambiemos, todo el paciente obeso se pasa casi al primer lugar antes de hipertensión, antes de diabetes y de las otras enfermedades, ahorita COVID y sobrepeso es una pésima asociación. La embolia pulmonar. La embolia pulmonar en general es cuando un coágulo se forma, digamos, en las piernas, se viene caminando, por así decirlo, y va a tapar la circulación de una parte de la circulación del pulmón. En el paciente obeso, por lo mismo de la éstasis, la hipercoagulabilidad, pues obviamente el paciente tiene más riesgos de esos. De forma profiláctica, un paciente, digamos, en viajes largos, ya sea por tierra, ya sea por avión, máxime en avión por el cambio de presión en la altura, es conveniente, digamos, prevenir con algún medicamento, digamos, porque obviamente tiene la obesidad. ¿Hay alguna forma de prevenir las embolias pulmonares? Es conveniente prevenirlas, porque otra cosa es cuando el paciente ya está bajo un tratamiento o va a ser operado, pues se le ponen los medicamentos que se tienen que poner en el hospital. Pero un paciente que anda deambulando, que anda viajando, visitadores médicos o yo qué sé, gente que anda en los negocios con aviones para arriba y para abajo, ¿hay alguna forma de prevenir la embolia pulmonar en el paciente obeso? Definitivamente el paciente obeso sacó un tema muy interesante, nos salimos un poco de coronavirus, pero el paciente obeso tiene, como les expliqué, casi un 60-70% más que una persona con un peso adecuado, no voy a decir normal, un peso adecuado, a desarrollar una tromboembolia pulmonar, porque obviamente va a hacer coágulos en las piernas de estar mucho tiempo sentado. Arriba de las 2 horas no nos trabajan ya las valvulitas que tenemos en los pies cuando caminamos, y entonces se vuelve éxtasis, se vuelve lento el retorno. Y obviamente eso hace que estar en una posición sentado, como estamos ahorita con el doctor, obviamente las rodillas, aquí quitamos casi un 50% de la circulación adecuada y de esa forma se vuelve más lento y de repente una de esas nos hace un coágulo y ese coágulo se puede ir al pulmón. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que hacer con esta gente? Pues arriba de 30, de un índice de masa corporal de 30 a 35, nosotros tenemos que pensar que si una persona va a tener un viaje arriba de 2-3 horas y decirle, mire, por favor, tome mucha agua. ¿Pero por qué? Primero, no se deshidrata y segundo, se va a tener que estar levantando a cada rato al baño cuando va en el avión y de esa forma va a tener que levantarse y hacer los movimientos de las piernas. Pero algo más fácil, obviamente, es hacer profilaxis de anticoagulación, ¿verdad? Existen muchos métodos para poder hacer profilaxis de anticoagulación, ya sea por vía oral o por vía inyectada. Y entonces, definitivamente, esto es algo muy sencillo, muy fácil de hacerlo antes del viaje. Y yo sí recomiendo. Un viaje arriba de 4 o 5 horas, por el método que sea, usen, especialmente cuando van en avión, lo que dijo el doctor. Vamos en el avión, lo que más nos pasa en el avión es que nos deshidratamos por el sistema de aire que tiene el avión. Y obviamente, y vamos a 30.000 pies, 32.000 pies, es cierto, la cabina va presurizada a una altura de 1.800 metros sobre el nivel del mar, como estamos aquí en Guatemala más o menos, ¿verdad? Pero obviamente eso también nos va a impactar un poco. Importante entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, obviamente, hidratarnos bien, lo más importante. Segundo, recordamos que nos tenemos que levantar cada 2 horas a caminar, más que ahora es muy fácil ir a Europa o a viajes muy largos, ahí tenemos que levantarnos a caminar, no quedarnos así todos con las rodillas para dormir mejor, bien acolchonados, no, levantarnos. Y obviamente esto, especialmente en la gente gordita y obesa, va a tener ese problema. Entonces, sí, definitivamente tenemos que hacer ese tipo de profilaxis. Las medias antitrombóticas es también algo que se puede utilizar. Se me pasó, muy bien, gracias Fernando, es una cosa que se utiliza mucho, pero todo lo que hagamos no tiene el valor de hacer que nos levantemos, que nos hidratemos bien y nos ayudamos con las otras cosas que hemos hablado.
Ok. Ahora vamos a pasar a una sección que es de preguntas, que le damos la oportunidad a nuestros pacientes a, pues, a preguntar ciertas dudas. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta aquí de parte del público. Dice la doctora Ivanoa Ruiz, nos está diciendo un comentario: la mayoría de pacientes obesos se van adaptando a sus problemas respiratorios, como por ejemplo colocar varias almohadas para dormir. Eso, digamos, tiene relación en un momento determinado más con el reflujo gastroesofágico o con la respiración, digamos. Yo creo que la doctora tiene razón. Se adaptan, pero no quiere decir que estemos realizando el tratamiento adecuado, ¿verdad? Se adaptan porque le encuentran un pedacito donde obviamente van a respirar mejor. Pues la tráquea, la orofaringe o cualquiera de estos de la vía aérea superior. Lo otro es el reflujo que dice el doctor. Todos estos pacientes tienen reflujo. Y obviamente donde ponen la almohada de este lado, una aquí arribita, me quedo así sentado y ahí miren, casi no ronco. Pero obviamente no es que se estén adaptando, no, que las almohadas se están tratando de adaptar el cuerpo, pero ese no, definitivamente no va a ser por poco tiempo, porque si sube subiendo de peso y una almohadita nos hace falta o se cae, regresamos a lo mismo. Claro, por supuesto. Pues prácticamente es la única pregunta que tenemos por el momento. No sé si quisieras ahondar un poquito más sobre algo que quedara pendiente o bueno, o algún mensaje importante ahí para los pacientes que tienen el problema de la obesidad y que cómo prevenir de alguna forma. Bueno, ya pues concluimos que el bajar de peso puede ser la solución a muchos problemas desde el punto de vista prevención de complicaciones respiratorias. Pero no sé si tenías alguna otra sugerencia, principalmente ahora por lo de la pandemia. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que a uno se le vienen a la mente. Lo primero, siempre le he dicho a la gente obesa, cualquier método que utilice tiene que ser alrededor de ejercicio también. El ejercicio no es el que baja el peso. El ejercicio bajará haciendo un ejercicio extenuado 20% del peso. Todo lo demás es la dieta y definitivamente a las otras medidas que ustedes mejor saben. ¿Y esto por qué les digo lo del ejercicio? Porque el ejercicio nos incrementa sin saber mucho, entender por qué nos da mecanismos de defensas que son los que nosotros necesitamos. Y este es el problema de los obesos, que encima no hacen ejercicio. Por miles razones, porque se desarrollan sus rodillas, porque las caderas ya las tienen un poquitito malas, o porque sencillamente caminan 5 pasos y se sienten cansados. Pues tal vez caminen 4 y el día siguiente van a caminar 5, el día siguiente 6 y vamos a ir progresando poco a poco. La cirugía es excelente, es algo que nos ha venido a quitar no solo el problema de apnea de sueño, la cirugía bariátrica, obviamente el bajar de peso, le va a quitar dolor de cabeza a los cardiólogos, a los endocrinólogos, a los neurólogos, porque de esa forma vamos a evitar que esta gente haga hipertensiones severas, que se puedan manejar con mucha dificultad, o vamos a los pacientes que se vuelven diabéticos, porque obviamente ya el páncreas ya hasta pareciera ser chiste, pero obviamente es tanto que se vuelven diabéticos, hacen síndromes metabólicos, o lo que ustedes muy bien saben que es la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, y los problemas neurológicos que nos dan definitivamente todos los derrames cerebrales, por no decir enfermedad cerebrovascular, que nos pueden ayudar. Entonces, yo alrededor de todo lo que estamos aquí hablando, de todas las sugerencias, el ejercicio va a ser primordial. Antes, durante, después de la dieta, antes, durante, después de cualquier medicamento que utilicemos para bajar de peso, antes, durante y después de cualquier cirugía que tomemos para hacer ya sea una u otro tipo. Esto definitivamente, recuérdense, eso es de por vida. Hacer ejercicio y tener una mejor dieta. Sí, Fernando. Hay otra pregunta. Nos comentan, si un paciente porque ronca mucho tiende a dormir solo porque obviamente no lo aguantan, ¿cómo puede saber él si tiene apnea de sueño y en un momento determinado puede prevenir una complicación? Definitivamente la única forma es hacerse el examen, la poligrafía o la polisonografía. A no ser que ponga a una persona toda la noche despierta y le cuente cuántas veces dejó de respirar más de 10 segundos, que él tiene que poner un aparatito en el dedo para ver si en ese momento bajó su oxigenación.
Eso sería, y contar exactamente cuántas durante 7, 8 horas que va a pasar dormido el paciente. Eso sería, así de que eso es imposible. Para eso existe la poligrafía de sueño o la polisonografía de sueño. No hay otra forma de poderlo hacer. El paciente roncador no siempre tiene apnea, es increíble. Sí, pues, o sea, no es sine qua non ronquido y apnea de sueño. No, definitivamente que no lo es. Alguien puede tener, digamos, la lengua muy grande, por así decirlo, y por eso está Obstruirse, roncando. exacto, y el tratamiento no va a ser exclusivamente eso, ¿verdad? Porque hay gente que, no, que tiene, lo que dice el doctor, que no tiene sobrepeso, por ejemplo, y ronca porque tiene la mandíbula inferior muy pequeña y eso le da un poquito de obstrucción, pero no obviamente por eso va a ser una persona que tenga una apnea de sueño. Por otra causa también podríamos tener algunas veces cuando son las apneas mixtas centrales y obstructivas, en las cuales es un poquito más difícil de verlas, pero las dos cosas entran, no puede respirar bien y encima hace una apnea desde arriba, una apnea central. Ok. Pues prácticamente ya no tenemos más preguntas. Entonces, pues para cerrar y concluir en este programa, que agradecemos muchísimo al doctor Gerardo Martínez por su presencia, podemos concluir. Los problemas respiratorios en el paciente obeso pueden en un momento determinado complicarse y producir hasta problemas que pueden ser mortales en un momento determinado por la desventaja que tiene mecánicamente el paciente obeso de poder respirar en una forma adecuada y una forma lo suficientemente fuerte para obviamente pues tener una respiración normal, por así decirlo. Entonces, ya sea el método que sea, para poder perder peso, ya sea en forma natural, haciendo dieta, haciendo ejercicio, usar medicamentos, tener apoyo psicológico, hacer ejercicio, también ocupa un lugar lo que es el tratamiento quirúrgico de la obesidad por medio de cirugía bariátrica. Obviamente, como dice un dicho bastante conocido, que a tres puyas no hay toro valiente, si en un momento determinado se combina el tratamiento multidisciplinario con lo que es dieta, ejercicio, apoyo psicológico y encima de eso una cirugía restrictiva, que disminuya la capacidad de poder comer mucho o de absorber todos los alimentos que se ingieren, pues puede tener, digamos, una curación más rápida de lo que es la apnea de sueño en el paciente obeso. Entonces, pues para nosotros siempre es un gusto poder contar aquí con la presencia de especialistas que nos apoyan en cuanto a la educación y lo que es ¿cómo se llama?, conocimiento para los pacientes que tienen el problema del sobrepeso y la obesidad. Y pues nuevamente los esperamos en 8 días con otro tema interesante a la misma hora. Y quiero pues, ¿cómo se llama?, agradecerle muchísimo al doctor Gerardo Martínez pues por su intervención, por su tema tan bien desarrollado y pues obviamente con una persona que tiene tanta experiencia como él. Nos gustaría que tal vez nos dijeras, pues para las personas que quisieran visitarte, ¿dónde te pueden localizar, Gerardo? Es más fácil, yo les doy el teléfono de la oficina, ¿te parece? Sí, claro, por favor. El 23 32 92 31 al 5. ¿Podría repetirlo otra vez? 23 32 92 31 al 5. Ahí pues desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde se les atiende por teléfono, ¿verdad? Está mi secretaria, con todo gusto les indicará si ustedes quieren hacer una cita o una consulta, pues ella está para atenderlos. ¿Actualmente estás dando cita presencial o solo video? No, presencial. Presencial. No, presencial. No, nunca la he dado. Va, excelente. Sí. Pues nuevamente agradecemos muchísimo la atención que nos presentaron el día de hoy y queremos hacerle un saludo extenso a toda la gente que nos está viendo y nuevamente los esperamos dentro de 8 días para otro tema interesante. Muchas gracias.